Hola profe, mi nombre es Rocío Aguilera y hoy quiero presentar mi video síntesis de contenidos. Para comenzar, quiero tomar el concepto de pedagogía, por qué es importante y para qué sirve al educador. Bueno, la pedagogía es una disciplina que reflexiona sobre la educación, sobre todo de la educación que sucede dentro de las escuelas. Podríamos decir que es la madre de todas las ciencias de la educación. Sirve al educador para poder saber transmitir los conocimientos, de qué forma ayudar a los estudiantes y cómo resolver problemas. Decimos también que la pedagogía nos ofrece un vocabulario específico que nos va a acompañar en nuestro recorrido y que debemos ser capaces de incorporarlo para saber expresar nuestras ideas. También vamos a decir que la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Vamos a definir a la educación como un fenómeno necesario para la humanidad porque es importante para subsistir en el tiempo, para saber transmitir estos conocimientos a las futuras generaciones y sin educación nos extinguiríamos. También decimos que es una práctica social porque surge entre sujetos, entre sociedades. Se da entre sujetos y entre sociedades. Decimos también que es histórica porque siempre existió y va a ir cambiando con el tiempo porque la sociedad cambia y necesita mejorarse. También vamos a decir que se vincula con las prácticas de reproducción y de producción. De reproducción porque es necesario reproducir un tipo particular de orden social, y de producción porque vamos a pensar la educación como una herramienta para generar un cambio, una transformación, una innovación a nivel social. También vamos a decir que la educación tiene una direccionalidad porque parte de unos y va hacia otros. De esos otros vuelve hacia uno y es ahí cuando se da la transmisión de conocimientos. Por último, decimos que la educación siempre va a tener una intención, un propósito, una finalidad, porque nosotros siempre vamos a enseñar con el propósito de que otra persona aprenda. Vamos a decir también que la educación se vincula con la socialización. En la socialización se van a dar dos tipos de práctica: la socialización primaria y secundaria. En la socialización primaria se van a dar en los primeros años de vida, donde uno aprende valores, costumbres propias de cada familia. Básicamente se aprende a formar parte de la familia a la que pertenece cada uno. Esto va a tener una gran carga afectiva y va a ser muy difícil de revertir. En cambio, en la socialización secundaria vas a ser parte de la institución. Ya no es para ser parte de una familia, sino para poder formar parte de una sociedad. Esto, en la socialización secundaria se aprenden roles sociales y laborales. También vamos a decir que la educación se vincula con el poder. Sabemos que el poder puede ser neutral, puede ser bueno o malo, pero en la educación estamos hablando de un poder positivo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué vamos a decir que se vinculan? Decimos que se vincula educación y poder porque ambas son lo mismo. Ambas tienen la capacidad de poder incidir sobre las conductas, los pensamientos de los sujetos para poder producir un cambio. También vamos a decir que la educación se la vincula con la escolarización. Pero esto no es así porque escolarización es un proceso de institucionalizar lo educativo. Y esto no es así porque la enseñanza no ocurre solo en una institución escolar, puede darse en cualquier parte. Tanto cuando una madre o un padre enseña a su hijo, también hay educación. Entonces vamos a decir que la educación debería ser un derecho natural, porque es una necesidad básica de todos los seres humanos. Pero este debería ser no implica que lo sea,
Para que se legitime este derecho es necesario de normas, leyes y un agente de derecho que pueda garantizar que este derecho se cumpla. Entonces, vamos a decir que el sistema educativo en Argentina surge en el año 1880 y para poder abordar un contexto histórico debemos abordar un eje político, económico, religioso, cultural y social. A nivel político teníamos la presidencia de Julio Argentino Roca, que lo que hacía era beneficiar a la clase alta, decir que el poder debía quedar en manos de esas pocas personas con dinero, ¿no? En lo económico, Argentina había quedado como un país que iba a exportar materia prima e importar los productos ya fabricados, ya terminados, y esto le va a dar un gran crecimiento económico al país. En lo religioso, la Iglesia Católica hasta ese momento tenía el poder de la organización y la representación de la población. Y en ese momento entonces se va a dar un proceso de secularización, que esto implicaba la separación de la Iglesia y toma del poder en manos del Estado. En lo cultural se va a pensar en cómo crear un ambiente de esparcimiento intelectual. Entonces se va a dar la construcción de monumentos, bibliotecas, el planetario, el zoológico, como manera de llevar cultura, historia a las personas. En lo social se va a fomentar que se sancione la ley de inmigración con la intención de que vengan los europeos. También se va a pensar en cómo educar a una parte de la población que eran considerados bárbaros. Sarmiento había dividido a estos bárbaros en dos. Estaban los bárbaros considerados no educables, que la solución que tenían para ellos era el exterminio a través de las campañas del desierto. Estos bárbaros eran los pueblos originarios y los gauchos desertores. En cambio, los bárbaros considerados educables, la solución que tenían para ellos era civilizarlos, y civilizarlos implicaba educarlos. Frente a toda esta problemática, la solución que se va a pensar es crear un dispositivo de control de la población. Entonces, en el año 1882, se va a llevar a cabo el primer congreso pedagógico, donde se va a discutir qué tipo de sistema educativo tendría nuestro país. También se debatió si tenía que haber o no intervención de la religión en la escuela. Entonces, esto va a llevar a un conflicto entre laicos y liberales, ya que la Iglesia Católica va a considerar que una educación pública sin religión sería una educación atea. En cambio, los liberales decían que la intervención de la religión en las escuelas sería un retroceso. Frente a este debate va a terminar triunfando la posición liberal y tolerante, y la no inclusión de la religión va a generar una furia de los partidarios de la Iglesia. Todo esto para que 2 años después, en el año 1884, se sancione la Ley de Educación Común número 1420. Esta ley organiza el sistema educativo argentino y nos va a dar los contenidos mínimos y necesarios para el nivel primario. Esto tenía que ser para niños entre 6 y 14 años. El convenio nos va a dar las características para esta educación pública en Argentina. La educación debía ser mixta, tanto para mujeres como para varones, pero no implicaba que en una misma aula haya mujeres y varones. Obligatoria porque entre 6 y 14 años debían estar institucionalizados. Y si esto no ocurría así, se podía hasta sancionar a los padres. Debía ser gratuita y el Estado debía quedar como garante de este derecho. Debía ser también graduada, es decir, separada en niveles, esos niveles separados por edades, y a cada edad se le debía asignar algo distinto que aprender. No podían estar todos juntos aprendiendo lo mismo. Debía ser también universal, es decir, que sea para todos por igual.
es decir, para tanto gente como dinero como para personas de bajos recursos debían tener el mismo derecho. Debía ser laica sin intervención de la religión, es decir, laico a nivel práctico y tolerante a nivel teórico. Entonces, ¿por qué la educación va a estar dirigida a la infancia? ¿Por qué se va a pensar en ellos como sujetos pedagógicos? Rousseau nos va a definir a la infancia como sujetos heterónomos, amorales, vulnerables, frágiles, incompletos, y esto va a llevar a que ellos sean más fáciles de manipular, más fácil de educar. Entonces, por eso va a estar dirigida hacia ellos la educación. Entonces, ¿qué tipo de pedagogía iba a formar estos sujetos? La pedagogía que se iba a encargar de formar a estos sujetos iba a ser la pedagogía tradicional, que estaba caracterizada por 4 ejes centrales. El primero es el docente-centrismo, que el docente queda como un centro, como un guía a quien se debe obedecer, imitar y va a representar la autoridad. En segundo lugar, va a estar el enciclopedismo, que dice que lo único que se debe enseñar es lo que está en los manuales. Va a evitar la interacción y la intervención del alumno. En tercer lugar, está la pasividad, que dice que el alumno es una tabula rasa, un sujeto vacío al que hay que llenar de contenidos. Y por último, pero no menos importante, la disciplina y el control, que decía que el hombre educado es aquel que está disciplinado. Bueno, para cerrar este video, me gustaría agregar una reflexión de mi parte y decir que me gustó mucho abordar estos temas en esta primera etapa del cuatrimestre porque me permitió conocer a la educación desde sus inicios, de cómo fue cambiando con el tiempo, de que es necesario que vaya cambiando porque la sociedad cambia y necesita mejorarse y adaptarse a ese contexto. Y bueno, que cómo se educaba antes ya no se educa hoy, y es muy importante también porque muchas cosas de las que se hacían antes hoy en día está prohibido y debería seguir así. Así que nada, gracias por ver hasta acá y espero su mensaje.